los que no van a tener esos puntos. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy acerca de lo que es el medio ambiente. Y para ello, la frase del día de hoy dice que no tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Para la regulación legal del control del medio ambiente debemos de hacer énfasis a todo lo que tiene que ver con la historia, porque es la única que nos puede indicar exactamente cómo es la creación y por qué se dan las creaciones de ciertas comisiones o de ciertos ministerios para regular la tala inmoderada de árboles. O en este caso, como la población va creciendo, obviamente se necesita de vivienda y se hizo de una forma bastante sin estudios. Entonces esto desarrolló que el medio ambiente sufriera un gran impacto porque se maltrató lo que es el suelo, el agua y la naturaleza, y esto ha causado que el medio ambiente se vea afectado y asimismo tengamos problemas con todo lo relacionado a la naturaleza. Es por eso que en Suecia se dio una reunión para poder llegar a tomar decisiones concretas para poder buscar una solución sobre esto. Para iniciar, vamos a indicar que el ponente César Augusto Ávila Aparicio nos presenta un estudio bastante completo del proceso histórico del derecho ambiental en Guatemala. El derecho ambiental incide sobre conductas individuales y sociales para venir y remediar las perturbaciones que alteran el equilibrio del medio ambiente. Del ordenamiento ambiental se distinguen normas contenidas en las leyes específicas orientadas directamente a la protección de los elementos ambientales y aquellas que no están contenidas en su totalidad en el cuerpo de las leyes, sino que plasmadas en la legislación que están dispersas en disposiciones generales no encaminadas necesariamente a la protección ambiental. Esto quiere decir que, por ejemplo, la Constitución establece lo que es la regulación de lo del medio ambiente, sin embargo, está hecho de una forma superficial, no está específica para cada uno de los casos. Aquí en Guatemala se ha dado mucho lo que es la tala inmoderada de los árboles, de los bosques, la desaparición de bosques, la captación de los ríos, del agua que llevan a propiedades privadas y hacen que se sequen los ríos y que las quebradas dejen de existir. Entonces, no había una ley que fuera bastante estricta para que se dé cumplimiento de ciertos o de problemas específicos en esta situación. Entonces, eso dio lugar a que podemos estudiar que los antecedentes verificamos que en la conferencia de Estocolmo, en Suecia, cuando se dio una asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, y en ella se aprobó en diciembre de 1968 una resolución por la que se decidió convocar a los 112 países miembros en una conferencia mundial sobre el medio humano. Aquí todavía no se había establecido en sí lo que era el medio ambiente, sino que se estaba dando como el medio humano como parte de la naturaleza. Esta se llevó a cabo en Estocolmo y se solicitó a todos los gobiernos que participaron que velaran por cada uno de sus países. Sin embargo, el Estado de Guatemala, que también estuvo presente y que pertenece a las Naciones Unidas, aceptó dicha declaración, integrándose así a los programas municipales para la protección y mejoramiento del medio ambiente. Y en calidad de vida, en lo que a su territorio corresponde, el cual se encuentra estipulado en los considerandos del decreto 6889 del Congreso de la República de Guatemala, ley titulada Ley y Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Aquí en Guatemala tenemos nosotros el problema de lo que es la tala inmoderada de árboles, que se ha dado desde hace muchísimos años, donde hacen tráfico de la madera fina o de las maderas finas, dejando a tantas especies sin hogar, y se han convertido estas especies en peligro de extinción, tanto por la matanza abrupta que se comete cuando hacen la tala, como el tráfico de animalitos de estas especies, que también son bastante cotizados no solo aquí en Guatemala, sino que en el resto de Centroamérica, y hace que algunas personas se beneficien de ello. Sin embargo, hacen o cometen un desequilibrio en la naturaleza que estamos pagando las consecuencias en estos momentos. Esto ha hecho que no solo Guatemala, sino que todos los países hagan estudios para que pueda prevalecer un equilibrio nuevamente en el ecosistema y puedan proveer lo necesario para mantenerlo, ¿verdad? El fundamento jurídico en los considerandos de la ley que antes citamos dicen que la protección y el mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales es fundamentalmente para el logro del desarrollo social y económico del país. Si bien es cierto, cuando se tala y se vende la madera, el desarrollo económico se ve, pero solo se ve en cierto sector. Aquí en Guatemala se había estado haciendo un estudio de que si daban permiso o por medio de la comisión que se creó, que es CONAMA, se podían talar árboles, pero por cada árbol talado se tenían que sembrar 2 o 3 árboles. Eso era la condición que se daba para poder hacer el cambio o poder aprovechar lo que eran las maderas y así tener un desarrollo social y económico, pero con equilibrio. Si quito, también puedo poner o sembrar. En la Universidad de San Carlos participa en varios programas referente a esto. Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades tenemos un voluntariado donde tenemos todos los EPCistas tienen por voluntad, ahí dice por voluntad propia, pero es obligatoria, sembrar 250 árboles para poder graduarse. Y esto debe de buscar uno un proyecto donde estén las hectáreas, donde se necesiten las hectáreas y existan las hectáreas necesarias para poder sembrarlo. Y se hacen por medio de grupos. Imagínense la Facultad de Humanidades, cuánta gente saca al año. Y todos ellos han sembrado 250 árboles en alguna parte. Entonces, la Universidad de San Carlos en este proyecto está siendo bastante eficiente en el trabajo del medio ambiente. El gobierno de Guatemala, consciente de la responsabilidad adquirida y de la responsabilidad de cumplir con los fines del Estado, decidió crear una comisión a nivel ministerial encargada de la conservación y mejoramiento del medio ambiente, con una competencia en todo el territorio nacional. El gobierno del presidente Carlos Manuel Arana Osorio la creó en 1973, teniendo como fin crear un incremento adecuado para planificar, cooperar y ejecutar un plan nacional y así alcanzar los objetivos de velar y conservar y mejorar el medio ambiente. No solo eso está a nivel nacional, eso está a nivel internacional. Recuérdense que estamos hablando de las Naciones Unidas, mismos que hace algunos años han creado unos objetivos que son motivo de estudio. En el 2015 fue la última vez que se realizó, a ver cuántos de ellos se habían cumplido, y el medio ambiente es parte de estos objetivos que se necesitan alcanzar. Por eso es que ahorita creo que esto se vuelve, en el 2030 se vuelve a revisar cómo va el estudio y cuánto se ha alcanzado de los objetivos trazados. Entonces, es parte de ello la creación
de todos estos trabajos o de todas estas comisiones para poder alcanzar cada uno de los objetivos que se pretendía. Los objetivos de los que yo estoy hablando son creados actualmente. Sin embargo, el 20 de enero de 1975 se creó la Comisión del Presidente encargada en la conservación y mejoramiento del medio humano por el Ministerio de Gobernación y tenía como fines asesorar al presidente, emitir opinión sobre los asuntos propuestos por la Comisión Ministerial, proponer normas y reglamentos relacionados con la problemática ambiental y conocer a toda agresión ecológica. Cuando estamos hablando de una agresión ecológica, estamos hablando tanto de la tala desmedida que se daba y de la captación de las aguas que también son utilizadas para uso privado. En octubre de 1976, la Comisión Asesora presentó un anteproyecto de la Ley de Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, como resultado de su primer seminario sobre problemas ambientales de Guatemala. La Comisión del Medio Ambiente funciona hasta el año 2000, posterior a la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La comisión que estamos hablando era la comisión de CONAMA, que ellos eran los encargados de indicarles a las personas que querían o que hacen uso de la compra de madera para poder trabajar todos los muebles que aquí en Guatemala se ensamblan. Pero recuérdense que todo esto era por medio de una planificación. No era únicamente de voy y agarro estos árboles porque estos me funcionan, sino que lo hacían de una manera concreta donde ellos se planificaba perfectamente el corte en el día que correspondía, porque los estudios estos llevaban inclusive el estudio de la luna, el estudio de que estuviera lloviendo, porque se necesita que el suelo esté tratado para poder sembrar y así pueda tener la seguridad o la certeza de que el árbol que están sembrando a la hora de cortar, el que se van a llevar, pueda crecer sin ningún problema. En el capítulo 2 de la reforma a la Ley de la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente del decreto número 6886 del Congreso de la República, en su artículo 5 establece que se reforma el artículo 2, el cual queda así. La aplicación de esta ley y sus reglamentos compete al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuyas funciones establece la ley del organismo ejecutivo. Dejó de ser una comisión que estaba regida únicamente por la presidencia a convertirse en un ministerio, el cual le da muchas más ventajas y le da la facilidad de poder captar presupuesto necesario para poder trabajar adecuadamente. Se disuelve la comisión que pertenecía a la presidencia de la República y la ley y el reglamento pasan a ser competencia directa del ministerio citado. Vamos a leer el artículo número 8 del mismo decreto, donde se da la liquidación de CONAMA, que sería la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Las ventajas en la creación del ministerio son que la competencia es más amplia, la representatividad que puede tener es en materia en el Ejecutivo, y se pueden diseñar políticas ejecutivas en materia del medio ambiente. Se pueden dictar medidas políticas en el más alto órgano de administración centralizada, o sea, el Consejo de Ministros. Estas ventajas son a nivel estructural más establecido, ya que no tenían que estar haciendo como citas para que les pudieran otorgar un presupuesto, sino que al tener ya un ministerio, ya el presupuesto se deroga directamente y ya pueden ejecutar ellos cualquier trabajo o cualquier planeación que ellos ya tendrían
establecida para poder llevar a cabo y mejorar el medio ambiente. ¿Alguna pregunta acerca del medio ambiente? Licenciada, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales últimamente se ha estado como poniendo las pilas en muchas otras áreas, porque antes no se podían trabajar o se miraban muy vulneradas. Ejemplo, ahora se pide licencia ambiental de funcionamiento, o sea, para ver los riesgos de impacto ambiental, para las licencias de establecimientos que puedan operar plantas de alimentos o de desechos, el tratamiento de las aguas, todo tipo de desechos que puedan contaminar el medio ambiente y qué impacto ambiental va a causar, tanto en los recursos naturales como pues obviamente en el medio ambiente. Realmente esto es un poco complejo porque también esto ha hecho que los funcionamientos de las empresas también sean bastante engorrosos, porque para una licencia de funcionamiento o una licencia ambiental se requieren a veces hasta 1 o 2 años, por lo mismo de la burocracia que se ha vuelto. O sea, por una parte avanzamos, pero por otra retrocedemos, porque entonces la inversión se ve estancada y muchos no quieren ver a Guatemala como un país, la inversión extranjera principalmente, como un país destino o un país objetivo para poder invertir y realizar sus negocios. Y los locales también estamos afectados. Exactamente, muchísimas gracias, Gloria. Tienes toda la razón en esta parte de que la burocracia, lastimosamente, es uno de los grandes males que puede tener el gobierno, ¿verdad? Porque lamentablemente, si bien es cierto, tú dices que hay un mayor control, también ese control hace que la misma burocracia hace que todo se estanque, porque si no hay una firma de una persona, no se puede concretar nada. En el caso yo conozco el caso de una escuela donde las raíces de los árboles están levantando el piso del edificio. Llegó la comisión a verificar y bueno, lo más fácil para los padres de familia era botar los árboles. Sin embargo, no podía tocarse ni una rama del árbol porque no lo permitía la comisión. Y de hecho, lo único que fueron a hacer fue a quitar parte de las raíces porque el estudio decía que no podían quitar esos árboles porque en el lugar donde está la escuela ya no hay ningún lugar que tenga árboles. Entonces son los únicos que quedan y se deben de cuidar para conservarse como parte del medio ambiente. Entonces, esa burocracia hace, por ejemplo, que se pierda una institución donde los niños van a recibir sus clases, pero no pueden porque no pueden, el hundimiento del piso no permite que esto siga. Entonces, ese problema sí se está dando. Es más, ¿cómo te podría decir? Es más controlado, ya no es como antes, pero también debemos de sopesar que tanto la mala ejecución del corte o la tala de árboles ha hecho que el medio ambiente esté como está, ¿verdad? Que antes no era que los abuelitos le atinaran a que le dolían las rodillas e iba a llover, sino que ellos contaban las lunas y ellos sabían exactamente cuándo iba a empezar a llover para poder sembrar y así poder tener un alimento y un desarrollo económico aquí en Guatemala. Ahora, por tanta tala que hay desmedida, ha hecho que el medio ambiente se vea afectado y ya no saben exactamente cuándo entran las lluvias o cuándo termina el impacto del calor, ¿verdad? Este es el problema que se está dando y los problemas ambientales. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha estado tratando de prolongar para que tengamos una mejor sociedad y un mejor desarrollo social y económico. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, licenciada, yo... Dime. Es mi comentario muy personal.
Ujú. Creo que hay burocracia, es cierto, pero hay cierta burocracia para los pequeños, pienso yo, porque yo no entiendo lo de las minerías. Lo de las minerías están consumiendo cantidades enormes de agua, están contaminando los ríos. Las comunidades que están alrededor de los ríos las han quitado de ahí, y no han hecho la consulta popular que por ley debieran de hacer a la comunidad si aceptan una minería en el lugar. Y lo otro, o sea, ¿por qué por otro lado están dañando a otras empresas que tal vez sí realizarían las cosas, pero hay que hacerlo pronto? Pero por el otro lado, las minerías, hay mucha corrupción, pues le han dado cantidades de dinero, por ejemplo, a Álvaro Colón, a Otto Pérez, etcétera, y a cuanto político ha pasado en el gobierno, y realmente están causando un gran daño a las comunidades y vamos a quedar en un desierto, pues. O sea, le estamos regalando a las minerías lo más valioso que es el recurso del agua. Yo sé que muchos dicen, no, que son empresas que dan trabajo, que tanto trabajo dan, que a Guatemala le dejan el 1%, o sea, realmente es irónico. Por un lado hacen unas cosas y lo otro es los estudios de impacto ambiental. Hay mucha corrupción hasta en la parte privada, o sea, hay estudios que están manipulados, ¿no? O sea, no tienen el verdadero resultado con tal de que los autoricen y que la empresa pueda poner lo que sea. Entonces, son dos cosas bien difíciles, porque por un lado hay un retardo para muchas empresas que necesitan invertir, etcétera, y por el otro lado una gran corrupción, ¿verdad? Como también lo de Cayalá, que están construyendo en un área que es protegida. Realmente todo Cayalá es un área protegida, ¿verdad? Pero ahí va la corrupción. Entonces, realmente el Ministerio de Ambiente no sé qué tanto bueno ha hecho, porque nos van a dejar un país realmente árido, ¿verdad? Con lo que están haciendo las minerías y otras empresas, ¿verdad? O sea, realmente yo se lo digo con fundamento porque alguien que es mi familiar, es ingeniero ambientalista, ya ha visto estudios, ya ha visto cómo los manipulan, ¿verdad? Esta persona no se ha prestado a eso, pero dice que es una cantidad de estudios manipulados, pero una cantidad enorme. O sea, que realmente está haciendo el ministerio, yo lo veo así como, todo está muy bonito, porque cuando uno ve todo lo del Estado, y realmente todo está bien puesto, o sea, bien hecho, pero no se cumple. Y eso es lo triste. Y lo más triste es que no hacemos nada, ¿verdad? O sea, todos nos quedamos callados porque el temor siempre, ¿verdad? O la indiferencia, y entonces no sé qué va a pasar con nuestro país, ¿verdad? De ser la eterna primavera, el eterno desierto va a llegar a ser, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me incomoda, ¿verdad? Pero es mi opinión muy personal, licenciado. Exacto, muchísimas gracias, gracias. Tienes toda la razón. Lamentablemente, los proyectos y los planes son bastante manipulables. Yo les estaba haciendo comentario anteriormente de aquí de San Cristóbal. En San Cristóbal hay fallas y por eso es que no se construían aquí bastantes condominios. Sin embargo, aquí en Misco ahora hay una población desmedida, que los problemas después los vamos sufriendo, ¿verdad? Y después le andamos buscando a ver a quién le echamos el muerto, como lo estábamos diciendo, pero se han manipulado todos estos permisos para construir que no nos damos cuenta y al final a lo largo es que sufrimos las consecuencias. Lo mismo pasaba con San Nicolás, ¿verdad? Ahí en San Nicolás yo creo que es el problema del agua. No recuerdo qué es lo que tiene el agua, pero ahí no se podía construir, no era habitable para el ser humano. Sin embargo, ahora está lleno de condominios y los impactos, los programas y los impactos, la corrupción siempre está al día porque ellos tienen todo el permiso para hacerlo, ¿verdad? Dime, José Daniel.
Buenas noches, licenciada. Hola. No sé, solo es una opinión. Así como Cayalá, ¿usted no cree que también ayuda, o sea, para el desarrollo y generación de riqueza del país? Genera empleo a muchas personas. Sí, sí, claro, claro. No estamos diciendo de que no genera eso, pero lo que estamos diciendo es que el impacto ambiental que que está ahí palpable en algún momento nos va a pagar nos va a cobrar la factura, ¿verdad? No estamos diciendo de que los proyectos son malos. Los proyectos son muy buenos y no tenemos dónde más hacerlos. Sin embargo, para el medio ambiente es un problema que debería de buscarse una solución o un equilibrio como todo, ¿verdad? El ecosistema nos da la posibilidad de tener un equilibrio para que podamos para que podamos estar en relación todos. Y eso es lo que se debería de buscar a la hora de hacer estos impactos de una manera tan grande. Muy lindo, Cayalá, mucho trabajo para tantas personas, muy bueno para crear vivienda, pero en algún momento vamos a pagar la factura de lo que se está haciendo. No estamos diciendo que sea malo. Licenciada, y entonces, ¿qué? Así como con este proyecto nuevo que presentaron hace como un año, la constructora plantea dejar muchas áreas verdes, pero también hacerlo que el doble tamaño de Cayalá, creo yo que es el nuevo proyecto. ¿Usted qué Exacto, es pensaría que de esto? ese es el problema. Mira, como estaba diciendo Mildred, todo es manipulable y lamentablemente está bien. Al fin, no sé, tal vez como parecemos pura película de Netflix, ¿verdad? Donde se da de, quiero esto sí o sí. El proyecto va porque va. Así se tenga que manipular lo que se tenga que manipular. En el caso que yo estaba diciendo de los programas que estaba dando CONAMA, por ejemplo, en todo lo que son los bosques del Petén, donde estaban talando desmedidamente, toda la selva se estaba terminando. Entonces, lo que estaban haciendo es, ok, ¿quieren ustedes los árboles? Por cada árbol que usted corta, usted siembra 3 árboles y lo tiene que hacer en el momento adecuado para estar seguro de que ese árbol va a vivir, porque de todos los que se siembran, no todos van a vivir. Entonces, por eso es que se pone una cantidad arriba, y yo te lo estoy diciendo porque yo soy epicista de humanidades y nos dan ciertos lineamientos para poder sembrar. Entonces, no tenemos que hacerlo, por ejemplo, si la tierra está mala, si no hay un regadío, porque obviamente vas a ir a sembrar tú y no va a haber quien le ponga agua al pobre arbolito porque eh, es un bosque. Entonces, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo vas a decir tú que ese árbol se va a mantener? Entonces, todos esos estudios los hacen personas especializadas que son manipulables, todos estos medios, ¿verdad? Lamentablemente. Manuel Fernando nos dice que más con esas iniciativas de ley que quieren exonerar a las empresas extranjeras que incumplieron con los requisitos que contaminan el ambiente. Miren el lago de Amatitlán, no vayamos tan lejos, solo veamos el lago de Amatitlán. Lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo de una forma tan negativa que nadie se da por enterado. A excepción de alguien que quiso poner el agüita mágica como que si era echarle 10 galones de cloro para que se limpie, ¿verdad? Es bien ilógico esas situaciones, pero bueno. Y lo peor es que nadie decimos nada. Siempre nos quedamos callados, eso es lo peor. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar acerca del patrimonio estatal. El patrimonio estatal es el conjunto de elementos materiales en materiales tanto del dominio público como del dominio privado, cuya titularidad es el del Estado, ya sea en forma directa o indirecta, que le sirven para el cumplimiento de su actividad y sus finalidades. El régimen patrimonial del Estado conformado por un conjunto de bienes inmuebles y muebles, tangibles e intangibles, derechos e ingresos, que elementos constitutivos de su estructura social tienden a satisfacer las necesidades colectivas. De esto solicito que vayan ustedes
al Código Civil y busquen o recuerden donde ustedes enumeraron el artículo de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, que lo estudien porque puede venir en el examen. Los bienes del Estado, la satisfacción de necesidades o el bien común exigen el empleo de recursos materiales y la administración pública encargada de obtener esta finalidad requiere tener a su disposición un conjunto de bienes materiales, inmuebles y muebles, todos con valor económico y los utiliza en su actividad. El patrimonio estatal se integra por los bienes de toda clase que están a disposición de un órgano administrativo para que sirvan a un órgano administrativo. Están los de uso privativo. Las cosas públicas de uso privativo de la administración pública son utilizadas por esta para el cumplimiento de sus fines, pero no se hallan a disposición de todos. Por ejemplo, los edificios, materiales de oficina, mobiliario, máquinas, vehículos y otros bienes que son empleados por la administración para el cumplimiento de sus fines, o sea, el bienestar general, y que no están a disposición general de las personas. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de los bienes de uso privativo? La universidad, los bienes de la universidad, ¿no? Más fáciles, Mildred, como el uso del vehículo del presidente. Esos son bienes del Estado. Todas esas camionetas que andan y andan todos los guardaespaldas cuidando a los ministros, al fiscal general, todo eso es de uso privativo, ¿verdad? Porque le pertenecen en ese momento a la administración o a la institución que lo va a utilizar para el fin que convenga. ¿Cuál sería el fin? De llevar y traer al presidente, cuidarlo de que no le vaya a pasar nada, que pueda estar en las reuniones a tiempo. Todo eso son los bienes privativos que tienen. Son del Estado, pero los tiene la administración que los necesita en ese momento. No los puedo utilizar yo, pero sí los tiene que utilizar el presidente. Y tenemos también los de uso público. Estos bienes son destinados al servicio de todos y a la disposición de todos, o por lo menos de un sector no individualizado de la generalidad, como son las costas, los ríos, los caminos, las calles, las plazas, los parques, los puentes, las carreteras, que se hallan al servicio de todos y su uso excluye toda individualización. Su utilización se hace generalmente sin permiso. Sin embargo, pueden estar reguladas sin que esto prive el carácter de públicos de uso común. Ejemplo, en el puerto de San José tenemos la playa pública. Ese es el uso que todo mundo podemos tener. Es parte del Estado, porque recuérdense que anteriormente vimos lo que resguardaba, ¿verdad? Lo que eran los bienes del Estado. Sin embargo, podemos utilizarlos todos sin necesidad de pedirle permiso a nadie, porque es público, es una playa pública. También tenemos lo que son los parques. Esos son bienes del Estado. Sin embargo, sí podemos irnos a sentar y poder tomar el cafecito, estar por la tarde. Claro que con la delincuencia común no se puede ahora tener el privilegio que se tenía anteriormente. Y tenemos también lo que son los bienes del presupuesto. Para el profesor Godínez Bolaños, es el conjunto de recursos de capital tributarios y financieros que capta el Estado para su funcionamiento, prestación de servicios, inversión de obra pública y su mantenimiento. Actualmente la excesiva burocracia es la que absorbe la mayoría de cantidad de recursos financieros del Estado y debemos agregar el pago que igualmente nos da la deuda pública, ¿verdad? El detímetro de las actividades principales del Estado
y estos bienes o recursos que captan por medio de impuestos, arbitrios, tasas, rentas, contribuciones, regalías y participaciones, multas, intereses, créditos, préstamos y donaciones obtenidos dentro y fuera del Estado. Finalmente, son necesarios de recordar que el estudio jurídico de muchos de los bienes del Estado son objeto de otras disciplinas, como el del derecho del agua, el derecho minero, el derecho petrolero, el derecho ecológico, el derecho fiscal, el tributario y el derecho forestal y el derecho económico. Todo esto lo podemos buscar, leer en el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde no se enumeran los bienes del Estado. Esto me recuerda cuando fue detenido el expresidente Alfonso Portillo. ¿Se recuerdan ustedes que supuestamente un país le había dado a él un dinero y él se lo había quedado para él, que no lo había puesto en que se lo habían dado a él como parte de la llegada y él se lo quedó él y no lo dio como una contribución o como un bien del Estado. Y aquí dice que todas las contribuciones y regalías que te dé algún país es como un bien del Estado, no es exactamente para la persona que en ese momento nos representa como parte de un gobierno, ¿verdad? Las características de los bienes del Estado son inalineables, que no se permite la enajenación del bien mientras pertenezca al dominio público y sean bienes nacionales de uso común, salvo el caso de bienes que dejen de serlo y sean sometidos a los procedimientos legales para la enajenación, siempre que no afecte a la generalidad o se altere el orden público. Esto lo podemos encontrar en el artículo 461 del Código Civil. La propiedad del Estado, que no prescribe nunca, en el artículo 461 del Código Civil. Se encuentran exentos de pagos de impuestos, salvo el caso que se trate de la construcción de mejoras que las municipalidades realizan en las calles. Y pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes, siempre con las restricciones que la ley establezca. Esto está fundamentado en el artículo 461 del Código Civil. Esto debemos de tomarlo en cuenta, ya que siendo un lugar público, no puedo estar haciendo uso del mismo. No sé si anteriormente en esta clase habíamos hablado de que por lo de la pandemia las municipalidades habían circulado los parques, ¿verdad? Los parques son bienes que le pertenecen directamente al público. Sin embargo, aquí se dieron dos factores. Uno era el factor de la pandemia y el otro es las restricciones que nos pueden establecer en la ley. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que aún siendo públicas, tienen que tener el cumplimiento para poder gozar de ellos. Algunos bienes del dominio público de entidades del Estado están sujetas a las leyes especiales y subsidiariamente al Código Civil. Esto está establecido en el artículo 462 de la misma ley o del mismo decreto. El traspaso de los bienes del dominio público de uso común, el patrimonio del Estado de los municipios deberá hacerse sometido a los procedimientos establecidos por la ley. Esto nos lo dice el artículo 463. Esto puede ser parte de estudio en lo que estábamos hablando anteriormente de lo de las minas, que aún siendo el agua de dominio público, vamos a ver en la próxima clase, el dominio de las aguas, nos vamos a dar cuenta de que tiene sus propias restricciones y tiene su propia ley. El uso de las carreteras, aquí en Guatemala existen dos autopistas que en estos momentos estamos pagando para poder utilizarlas. ¿Alguien me puede indicar cuál es el nombre de las dos autopistas
que tenemos donde tenemos que pagar un impuesto para poder circular en ella? Una es la de Paliña Escuintla y la otra la de La Vaz. Muy bien, esas son las dos que en estos momentos las tenemos. Aún siendo propiedad del Estado, donde está siendo un bien público, esta tienen concesiones. Y lamentablemente aquí en Guatemala, a la hora de hacer los negocios, se cometen errores garrafales donde en realidad creo que las personas que firman esos negocios lo hacen o porque tienen demasiados intereses sobre los mismos o en realidad no tienen la capacidad profesional para poder hacerlo. Porque si se dan cuenta ustedes, todo el dinero que se recibe del pago del impuesto de circulación que se da diariamente. Sin embargo, al Estado de Guatemala solo le dan el 1% de lo que se capta en todo eso. Pero del mismo modo, uno se pone a pensar como parte de, este es un comentario personal, es si el Estado de Guatemala tuviera todo esto para la inversión en ellos, las carreteras no estarían así, estarían como todas las carreteras que tenemos en el país, lamentablemente. Yo creo que estos concesionarios nos vienen a indicar a nosotros que el dinero que se capta sí ayuda para mantener una carretera muy buena y aún así les queda ganancia, porque si no fuera que tuvieran ganancia ya les hubieran devuelto, ¿verdad? Sin embargo, hacen que el negocio cada vez sea más rico. Y actualmente se está trabajando en una nueva carretera con un peaje en la de San Bernardino, de la que va para Retaulagüis y Chutepeques. Ahí dice que no sé cuántos kilómetros van a ser para que pueda haber mucho más facilidad de que el turismo pueda llegar a los hostales que nos da el IRTRA, ¿verdad? Esto con el fin de atraer más turistas y para que puedan tener o gozar de carreteras que estén en buen estado. Los elementos son los elementos de los bienes del dominio público, el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, que son los titulares del derecho real de la propiedad, aún, y los bienes en sí, que pueden ser inmuebles o muebles. El profesor Godínez le incorpora dos elementos más. El elemento teleológico o finalista, que es la utilización de los bienes públicos para el uso directo o indirecto de la colectividad, y el elemento jurídico, que se presenta por medio del conjunto de disposiciones legales que se establecen las clases de bienes del dominio público. Hasta aquí esta presentación. Se las voy a subir el día de mañana porque les voy a agregar el régimen legal, que es el que ustedes deben de ir ilustrando en las diferentes leyes que se les solicitó y de las que estamos hablando, porque ellas van a ser parte de nuestro examen final. Sí, Kevin, algunos sacos de granos también es cierto. Sí, es cierto, o sea, lastimosamente Punta de Palma no, yo creo que todas las personas que han llegado a hacer mal uso económico, porque las que tienen ahí invadidos son bastantes restaurantes, no respetan el lugar que debe de tener la playa para que las personas puedan disfrutar de ese bien, sino que se han convertido en parte de propiedad privada, pero esto es parte de la municipalidad, que son los únicos que tienen que velar por ello, ¿verdad? Y Punta Palma lastimosamente es una de ellas, que yo creo que son más los sitios en los que hay que ir a beber que la playa en la que hay que ir a disfrutar. Los vehículos del Ministerio Público también son bienes del Estado, los del IX, que son los que llevan
llevan exactamente el uso de las personas que los necesitan. Las AAS es parte, ellos creo que son los que tienen más bienes del Estado, porque también tienen casas donde pueden estar las personas que trabajan para protección de las autoridades. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Agradezco mucho que se hayan conectado, que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Ya les coloqué a ustedes ya les coloqué que el día de hoy tenían para entregar el cuadro comparativo de lo que creo que era extinción y expropiación. Esos eran los temas que tenían que subir el día de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches. Gracias, Leli. Gracias, Hugo, Mildred, que estén muy bien. Gracias, Gloria. Buenas noches. Dime, Oseas. No, feliz noche, licenciada. Gracias, Oseas, muy amable.